Faltan 58 días para que la elección más competida de la historia de México se lleve a cabo. Estamos entrando en la última fase de la elección y sin lugar a dudas el partido de más reciente creación, Morena, se encuentra en un momento más que interesante. Su candidato a la presidencia, Andrés Manuel López Obrador, ha sabido recoger muchas de las demandas de la ciudadanía y su oferta ha permeado en muchos de los electores. No solo para la presidencia de la República, sino también para los más de 3.400 cargos de elección popular en todo el país. Pero hay muchas dudas sobre temas y posiciones que importan al electorado, como qué es exactamente a lo que se refiere con amnistía, cuál es su posición sobre el nuevo aeropuerto, sobre las reformas educativa y energética. Para hablar de frente sobre este y muchos otros temas estará con nosotros el exdirigente nacional de Morena y hoy candidato al Senado de la República por la coalición Juntos Haremos Historia. Me refiero nada más y nada menos que a mi querido Martí Batres. Martí, ¿cómo estás? Bienvenido. Qué gusto tenerte nuevamente aquí en el programa. Gracias, Lolita. Estoy, como siempre, con mucho gusto contigo, como desde hace años. Desde hace muchísimos, mi querido Martí. Bueno, pues estaba yo en la Asamblea Legislativa hace unos 20 años cuando empezamos a entrevistarnos. Así es. Bueno, tú a entrevistarme a mí. Efectivamente. Y yo a platicarte. Una historia ya de veras de muchos años en común, mi querido Martí. Son los años de la transición, es interesante. Muy ¿no? interesante todo lo que se ha vivido a través de este tiempo. Y bueno, hoy, en este momento, Martí, estás pues prácticamente en el momento casi culminante de tu carrera política. Es decir, antes pues eras oposición, antes peleabas, antes guerreabas, antes era una cosa que qué barbaridad. Decían, es un guerrero este muchacho. Y ahora estás a punto de ser senador de la República. Así es, tenemos que pensar en una nueva etapa. De hecho, me ha tocado ser oposición y parcialmente gobierno. Sí, claro. Porque aun cuando no hemos sido gobierno en el país, sí hemos sido gobierno en la ciudad. Así es. Me tocó coordinar una mayoría legislativa en la Ciudad de México. ¿Cómo no? Después una bancada de oposición a nivel federal. Sin embargo, hemos tenido esta dualidad y eso nos ayudó también a ver las cosas de otra manera. De concretarse el triunfo, como todo parece indicar que así será, quiere decir que tendremos nuevas responsabilidades. Tendremos no solamente que hablar de lo que pensamos, sino tendremos que hacerlo, que operarlo, y eso significará tender muchos puentes con muchos sectores de la sociedad, construir muchos consensos dentro del órgano legislativo, muchos consensos entre los distintos poderes del Estado y muchos consensos con la sociedad. Estamos preparándonos pues para esta nueva etapa. Creo que tendremos el acento en dos grandes temas. Uno es el de la austeridad y la honestidad. Ese es todo un tema. ¿Cómo no? Cómo disminuimos el costo económico del poder político para trasladar esos recursos hacia el desarrollo productivo y hacia el desarrollo social. Y dos, cómo recuperamos los niveles de bienestar de la población. Son los dos grandes temas y esos a su vez nos van a ayudar a enfrentar de mejor manera los problemas de la inseguridad y la violencia que hay en el país. Martí, no hablo nada más de ti. Hablo de muchos que pertenecen a tu partido, que han sido franca y abiertamente guerrilleros. O sea, y digo guerrilleros no en un sentido negativo de la palabra, sino que han estado guerreando por llegar a alcanzar una meta. Una Muy meta, luchadores. exactamente, de corte político, ¿no? ¿Cómo podemos pensar que estos muchachos que empezaron hace ya pues varios años han podido asimilar en el tiempo y han madurado para convertirse en unos buenos políticos? Yo creo que hay dos cosas que entran en juego. Primero, los antecedentes. Tuvimos responsabilidades en la ciudad y bajo esas responsabilidades hicimos cosas que fueron buenas para la Ciudad de México. No me extiendo yo en esta calificación, pero sí puedo decir que el gobierno de Andrés Manuel fue un buen gobierno. No, y tú fuiste un Fui parte de excelente ese gobierno. director de la Asamblea, pues, presidente de la Presidente de la Asamblea, Asamblea. por supuesto. Ahora,
Pero en estos años, ¿qué sucedió? En estos años de responsabilidades de mayoría y de gobierno en la Ciudad de México, bueno, renovamos las leyes de la ciudad, buscando su estabilidad. También, por otra parte, se hicieron políticas sociales universales, no para grupos pequeños, sino para todas, para todos, derechos plasmados en las leyes. También, por otro lado, se hizo mucha obra pública. Una ciudad de libertades, Martín. Fue Andrés Manuel el que comenzó con el tema de los segundos pisos. Sí, cómo no. Y otros datos que se conocen menos, Lolita. Por ejemplo, el periodo en el que más inversión privada, nacional y extranjera ha habido en la Ciudad de México es el periodo del gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Bueno, pues estaba Carlos Slim atrás de Andrés Manuel. Uno de ellos y muchos más, pero inversión extranjera también. Mira. Es el periodo en que más inversión extranjera hubo. Hubo más inversión extranjera en el gobierno de Andrés Manuel que en el gobierno de Camacho, que fue antes, Sí, sí. que en el gobierno de Marcelo, que fue después, que fueron dos gobiernos que fomentaron la inversión. Sin duda. Entonces, este es un dato poco conocido y es un dato muy interesante porque indica precisamente la respuesta que tú me pides. Ahí hay un elemento que prueba que hay responsabilidad y que se va a trabajar por todos, por la sociedad, por México. Y también, por otro lado, te quiero comentar, Lolita, hay una oportunidad para hacer algo muy bueno para el país. No la vamos a desperdiciar. Hay expectativas grandes y va a haber también grandes resultados. Es mucho lo que se puede hacer. Se pueden hacer muchísimas cosas. Nuestro país no es un país pobre, es la 15ª economía del mundo. Lo sé. Tiene muchos recursos y muchísimos mal aprovechados. No solamente tenemos problemas de corrupción, de saqueo, por donde se van muchos recursos. Sí. También hay mucho derroche. Hay un gasto mal hecho. Hay privilegios que paga el pueblo. Y también hay una mala planeación, una visión equivocada de las cosas. Entonces, los recursos que tiene el país alcanzan para hacer muchas cosas, sí alcanzan. Te voy a poner un ejemplo aquí inmediato. La delegación Tlalpan en la que estamos tiene un presupuesto de 2.400 millones de pesos para 700,000 habitantes. Wow. La Asamblea Legislativa tiene no 2.400, sino 2.600 millones de pesos para 66 diputados. Es más, para menos, para 40 y tantos, porque los de Morena renunciaron a muchos de los privilegios. Entonces, eso no es lógico, no es racional. El órgano legislativo puede funcionar perfectamente bien con menos de 1,000 millones de pesos. Ahí hay mucho derroche, mucho desperdicio, para poner un solo ejemplo. Sí, claro. Y como ese hay muchos. Por ejemplo, está muy bien que haya seguros de gastos médicos privados, hospitales privados, y quien quiera utilizarlos está en su derecho. No, y quien los pueda pagar. Y que los pueda pagar. Pero el gobierno no debe pagarle a los altos funcionarios esos servicios. No, porque evidentemente podemos ahorrar. tienen ellos salarios muy decorosos para poder Claro, pagarlos. entonces un alto funcionario, un alto legislador puede utilizar un hospital privado y pagarlo de su bolsa. Absolutamente. Pero se gasta en eso más o menos unos 6,000 millones de pesos. No, eso es inconcebible. ¿Te parece justo? No, eso me parece ofensivo, te lo digo francamente. ¿Le podemos meter tijera a eso? Hombre, ¿Hay tela de dónde cortar? Sí hay. sí hay. Dinero Entonces, podemos hacer otras cosas. Debemos hacer, pongo algunos ejemplos. Infraestructura necesita el país, electricidad, agua, caminos, etcétera. Necesita el país hacer sus refinerías para disminuir la importación de gasolinas y poder abaratar ese combustible. Se puede hacer también ferrocarriles en el sureste de carácter turístico, entre otras medidas. Es decir, y con eso generamos infraestructura, ayuda a la gente, ayuda a las empresas, generamos también economía, hacemos que crezca la infraestructura. Es decir, son muchas cosas las que se puedan hacer
que se pueden hacer no se están haciendo. Bueno, Se Martí, pueden yo hacer. te quiero comprometer públicamente. Qué bueno que estamos aquí frente a las cámaras y contamos con el video que da sustento a mi petición y se lo estoy pidiendo fue al futuro senador de la República de la Ciudad de México. Así es. Yo quiero que, por favor, en el momento en que tomes posesión, hagamos algo con los niños rata. Esos niños que aquí en la ciudad se esconden y viven debajo de las coladeras, que se la dedican a estarse moneando, estarse drogando, a estarse prostituyendo, criaturas que no tienen hogar, que no tienen a nadie y que desgraciadamente, si no se les toma la atención necesaria, el problema, Martí, es que son los delincuentes del mañana. Desde ahorita yo te pido de manera pública, hagamos algo por esos niños. No debería haber niños en las calles. Es un problema social. Y algo tenemos que hacer. No, mucho. Eso, si pasa eso, es que algo está descompuesto. Ahí confluyen varias cosas. Derechos de la infancia, temas de seguridad, protección social general de la sociedad. Vamos a hacer varias cosas. Incluso ya en los primeros 50 puntos que están anunciados, está planteado un programa de empleo para jóvenes. La idea es que el gobierno contrate a 2.600.000 jóvenes para que sean aprendices en las empresas. Mira. Que se dé una beca a todos los muchachos que están en bachillerato en todo el país, como la que existe en el DF, bueno, en la capital, que se hizo bajo el gobierno de Marcelo Ebrard. Sí. También, por otra parte, la idea es hacer las refinerías para bajar el precio del gas. También, por otra parte, la idea es hacer los trenes turísticos en el sureste, abrir más espacios a los jóvenes que son rechazados ahora de las instituciones de educación superior, entre otros puntos que se van a plantear, y todo eso va ayudando a resolver otros problemas. Si hay más jóvenes en las escuelas, hay menos delincuencia en las calles. Así es. En buena medida, la simpatía que tiene Andrés Manuel López Obrador entre los jóvenes se debe a que ha hablado de eso, y también porque hizo escuelas aquí en la Ciudad de México. Sí, sí. Andrés Manuel hizo 16 preparatorias, una universidad. Y en el siguiente sexenio, Marcelo hizo una beca para todos los muchachos que están en los distintos sistemas de bachillerato público. Son medidas efectivas, concretas de apoyo a los jóvenes. Y bueno, desde algún lugar de Europa tenemos a José Luis Belmar con Una mujer en la historia. Alejandra Románov creyó inocentemente que el 17 de julio de 1918 los bolcheviques que mantenían a la familia Románov, el zar Nicolás, sus 5 hijos y 4 sirvientes, iban a tomarles una fotografía. Alejandra se equivocó. Todos fueron fusilados y luego golpeados, pateados y rematados con bayoneta en un sótano de la casa Ipatiev. Alix Victoria Helena Luis Beatriz von Hesse nació en Alemania el 6 de junio de 1872. Conoció al zar Nicolás en 1889. Se comprometió con este en 1894 y se casaron el 26 de noviembre de 1895. Después de su matrimonio, su nombre cambió por el de Alejandra Feodorovna Románov. De ahí en adelante, ambos gobernaron Rusia y Alejandra hizo muchos cambios benéficos. Sin embargo, no todos estaban contentos con los Románov. La facción opositora bolchevique, dirigida por Vladimir Ilich Ulyanov, conocido como Lenin, quería deshacerse de la dinastía Románov a como diera lugar. Sus deseos fueron cumplidos la madrugada del 17 de julio de 1918. José Luis Belmar presentó para Frente a Frente a una mujer en la historia, Alexandra Románova. Yo soy una mujer que siempre lo digo de manera pública. Yo tengo amistades en todos los partidos y no tengo amigos vergonzantes, para nada. Y te agradezco la expresión que acabas de tener. Pero por favor, tiene con mucho todo el significado cariño. para mí. Muchísimas gracias. No se Y a la pierdan orden. nuestro próximo programa. México vive tiempos de cambio, tiempos de dar la cara, tiempos para hablar frente a frente. Muy buenas noches.